Para seguir profundizando en este tema, ya estamos acá en el estudio que amablemente llegó a los estudios de Mega Noticias Mundo, el teniente coronel, el comandante Branko Versalovich, también jefe de Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra. ¿Cómo está, comandante? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Florencia. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para discutir este complejo tema que está ocurriendo en el Medio Oriente en estos momentos. Así es. Bueno, comandante, primero, ¿cómo ve usted a nivel también de ejército, de soldado, de experto en estos temas, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Porque si bien sabemos que esto hace años, hace décadas, ha sido un conflicto armado que estaba lamentablemente activo, cada cierto tiempo vigente, pero ahora está la amenaza o está la advertencia de que podrían ingresar dos potencias tan importantes como lo es Irán y como lo es incluso podría ser Estados Unidos. Claro, bueno, este conflicto, Florencia, es de características muy complejas. El conflicto árabe-israelí tiene una larguísima data y lo que hemos visto en el último año son algunos esbozos de este conflicto amparado bajo dos posturas contrapuestas, pero con distintas características. ¿A qué me refiero? Vimos el año pasado cuando parte la incursión de Hamas hacia territorio israelí, el 7 de octubre del año pasado, como un grupo paramilitar, no un Estado, que atacaba a Israel. Se generó una respuesta por parte de Israel, pero paralelamente Israel tenía distintos apremios. Uno era en el sector de Cisjordania, también con otros grupos islamistas, y al mismo tiempo, el día 8 de octubre, solamente un día después, Hezbollah inicia acciones a través de fuego morteros, artillería, etcétera, contra Israel. Sin embargo, eso es lo que vemos en contacto con la frontera de Israel, pero este conflicto va más allá de eso, dado que se encuadra en una organización mayor denominada el Eje de la Resistencia, que es liderada por Irán. Y justamente acá es cuando vemos a esta potencia, a este gran actor como Irán, que en forma paralela genera un ataque, como ellos dicen, de represalia en contra de Israel el día 1 de octubre, con lanzamiento de alrededor de 200 misiles y que generaron algún daño que todavía está en evaluación, porque hay información que se maneja con bastante cautela. Claro. Y esto, en el punto que estamos ahora, es muy difícil saber si esto va a escalar o va a desescalar. Solamente va a depender de las voluntades y las posturas de los distintos actores. Y acá es donde nos referimos a Estados Unidos, algunos actores europeos y también actores de la región del Medio Oriente. Y bueno, eso también va a depender de qué tipo y qué tan intensa sea la respuesta de Israel. Es decir, sí, porque sabemos que si Israel responde, Irán ya anunció que también van a responder de vuelta. Ahora, algo que llama mucho la atención y que nosotros, que me gustaría, de hecho, si puedo pasar a revisar también un wall que tenemos preparado, es qué armamento y cuál es la cantidad de armamento que tiene cada uno de estos ambas potencias regionales. ¿Cuánto tiene Israel? ¿Cuánto tiene Irán? Tenemos acá un wall preparado, comandante, y claro, podemos ver que respecto a la población tenemos, claro, 10 millones, mientras que Irán es bastante mayor, 89 millones de personas, pero militares, ojo con esto. Israel, obviamente, por un tema de que son una menor población, tienen 173.000 soldados y Irán tiene muchísimo más. El tema es que, por ejemplo, si pasamos por acá a los tanques, a los aviones, es decir, todo al armamento, a las reservas que tienen, acá vemos que los números empiezan a ser cada vez más similares. 602 incluso superan también a Irán respecto a la cantidad de aviones, en la cantidad de tanques. Vemos que no es tan, podríamos decir, tan diferente la cantidad. En cuanto a barcos, bueno, ahí también un poquito, 67 Israel y 101 Irán. El tema de armas nucleares acá es la gran interrogante, porque claro, Israel ha anunciado, ha notificado que posee entre 90 y 200 e Irán nadie lo sabe, es completamente secreto. Entonces, ¿cuál es el real poderío armamentístico que ustedes tienen conocimiento tanto de Israel como de Irán, por ejemplo? Bueno, los números que están en la pantalla es una comparación bastante, podríamos decir, simple, porque claro, vemos cantidad de soldados, de militares. Israel entre 173.000 y 465.000, más los reservistas, tiene una gran capacidad de movilización considerando la cantidad de habitantes que son. Dicen que Israel puede movilizar hasta el 10% de su población, 1 millón de tropas, o sea, haciendo un esfuerzo máximo. Y sin embargo vemos acá en Irán que tienen una gran cantidad. Irán tiene unas fuerzas armadas que ocupan en el ranking la posición número 9 en cuanto a cantidades en el mundo, dada la población que tienen y los esfuerzos que hacen. Pero acá también hay que ver otros factores. Por ejemplo, vemos cantidad de militares, cantidad de soldados. Hay muchos, ¿no es cierto? Pero también hay otros actores que cooperan a estas fuerzas armadas iraníes, dado que no hay un contacto terrestre o de frontera entre ambos estados.
y que se engrosa a través de distintas milicias y grupos en el fondo, grupos islamistas afines con Irán en el contexto del eje de la resistencia. Y cuando vamos revisando hacia abajo también otros números, acá uno tiende a mirar que hay un cierto equilibrio en cantidades. Pero Israel tiene una característica que los medios, por ejemplo, los tanques de Israel, son tanques altamente tecnológicos. Claro. Irán tiene tanques de línea rusa, o sea, de mucho Unión más Soviética. de la Unión Soviética, en realidad, de data mucho más antigua. Entonces, ahí la cantidad, Israel estaría por sobre Irán abiertamente. Y cuando vemos las aeronaves, los aviones, también hay que considerar que Irán no basa su poder en este momento en el poderío aéreo, que también está por detrás tecnológicamente de Israel, dado que Israel posee aviones de línea norteamericana. O sea, las aeronaves que hemos visto accionando ahora eran aviones F-15, F-16, F-35, que son aeronaves multipropósito que pueden efectuar bombardeos, pelear en el aire, etc. Sin embargo, hay un dato que no está acá, que lo mencionaste anteriormente, que es la cantidad de misiles que Irán puede contar y que en un ataque el día 1 de octubre lanzó alrededor de 200. Y ahí viene otro enigma, porque hablar de misiles uno puede ver las distancias que cubre, eso es un factor que tiene alcance. Otro factor, por ejemplo, es la carga explosiva. Pueden transportar entre 700, 800, hasta una tonelada de carga explosiva, pero como está también el enigma del poder nuclear de Irán, que está declarado que no tiene, pero que finalmente no es comprobable, un misil equipado con una cabeza nuclear genera otro tipo de daño. Y tercero y último, es la velocidad de los misiles. Este ataque fue más efectivo que el de abril de este año, porque en esta ocasión fueron misiles balísticos, o sea, misiles que vuelan fuera de la atmósfera a una gran altura y en la caída alcanzan velocidades bastante elevadas. Estamos hablando, cuando son velocidades hipersónicas, hablamos de más de 5 veces la velocidad del sonido. Entonces, el Sejil se dice que puede alcanzar entre 10 a 12 Mach. O sea, entre a ver, 10... espéreme, comandante, a ver si, Dieguito, podemos pasar a revisar el primer wall que yo presenté, el de los misiles. Ahí lo van a buscar en el que salen los tipos de misiles para que usted nos pueda ir explicando también nos estaba hablando del Sejil. El Sejil. El que tiene mayor alcance, el de 2.000 kilómetros. El de 2.000 kilómetros. Ahora, hay distintas fuentes. Se indica que se ocupó el Sejil, que es el primero, el Shahab 3, y también que se ocupó el Fatah 1, que no está acá, que por alcance podría alcanzar el territorio israelí. ¿Ya? Y el dato que falta, que es esta completación con carga explosiva, 700, 800 kilos explosivos, más la velocidad. El Sejil puede alcanzar hasta 10 Mach o 10 veces la velocidad del sonido. Y los otros misiles que mencioné, por lo menos superan los 5 Mach. O sea, todos los sistemas de protección, de detección, de lanzamiento de contramedida, me refiero a contramisiles, es mucho más complejo de tenerlos cuando vienen a tan alta velocidad. Y por eso es que vemos impacto o bastante impacto en distintos blancos en el territorio de Israel. O sea, es decir, quizás el sistema antidefensa de Israel, obviamente nada es en un 100% garantizado, pero debido a la velocidad de este tipo de misiles es que finalmente algunos de estos proyectiles impactaron también el territorio. Sabemos que no impactaron grandes locaciones, edificios, lo que sea, fueron de hecho en una base aérea, pero fueron oficinas, no fue un daño localizado o menor, como decían las autoridades israelíes, pero efectivamente atravesó un misil e impactó el territorio israelí. O sea, fueron varios. Hay distintos. Los blancos que Irán habría seleccionado eran principalmente bases aéreas, bases de radar y algunas instalaciones relacionadas con servicios de inteligencia. Entonces, a la fecha la información, la verdad es que hay distintos puntos de vista dependiendo de la fuente, pero la base aérea de Nevatim, que queda en el desierto de Negev, esa base fue alcanzada por el ataque de misiles. ¿Eso queda al norte de Israel? Eso queda, Nevatim queda, mentira, hacia el sur de Israel. Hacia el sur de Israel. Y tiene una característica que queda cerca de una localidad que se llama Dimona, donde hay un centro, en el fondo hay un centro de estudios nucleares y un centro de producción nuclear de Israel. Entonces, también hay un mensaje en todo esto, que si bien impactó una base aérea, podría impactar lo otro. Hubo una línea roja que no se atravesó. Y también se impactó, según se mencionaba, cercano a un cuartel del Mossad, que es el Servicio de Inteligencia Exterior, y de Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad Interior, o
el Servicio de Inteligencia Interior de Israel. Entonces, por eso es que no se vio una cantidad de bajas o golpeando edificios civiles, sino que buscaron azotar blancos militares. Y justamente fue la velocidad y lo sorpresivo de este ataque, entre comillas, lo que permitió el impacto. La evaluación del daño, yo creo que aún falta por poder determinar cuán profunda fue por la fuente, porque obviamente cada uno va a proteger su información. Ahora, muchos expertos también decían que finalmente el ataque que realizó el país persa es principalmente para demostrar cuál es su poderío. Era para dejar en claro, miren, este tipo, para que nosotros estemos precisamente hablando de lo rápido que son sus misiles, la distancia que pueden recorrer sus misiles, y que fue un llamado de advertencia, básicamente. Claro, efectivamente este ataque, que lo vemos con mucha atención desde acá, es un ataque que Irán declara, o existen declaraciones entre comillas oficiales de Irán, que es un ataque de represalia. Hay que recordar que a lo largo de este año 2024, en el mes de abril, el 1 de abril de hecho, Israel ataca el consulado de Irán en Damasco, en Siria, y fallecen distintos personeros de la Guardia Revolucionaria iraní. Sin embargo, mueren 2 altos mandos ahí. Después tenemos el caso de Ismail Haniyeh, alto mando de Hamas, en julio, y ahora el 27 de septiembre, recién pasado, muere en Beirut en un ataque aéreo de la operación que está ejecutando Israel el secretario general de Hezbollah, Nasrallah. Hassan Nasrallah, claro. Hassan Nasrallah. Además es el clérigo histórico y súper simbólico de Hezbollah desde el año 92, que es el líder, el clérigo supremo. Entonces, claro, este ataque fue una represalia. Efectivamente, no fue un ataque ilimitado, porque fueron alrededor de 200 misiles, pero entre comillas también ocupa un poco este poder demostrativo para poder disuadir. Porque finalmente esto que vemos con explosiones, con destrucción, son todavía acciones que están enmarcadas dentro de una etapa de escalada de una crisis. Todavía no hemos llegado a un conflicto totalmente, o a una guerra totalmente abierta entre Irán e Israel. Entonces ahí está este juego que hablábamos anteriormente de los actores. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos, o cómo Estados Unidos respalda o cómo apoyaría a Israel? ¿Cuál sería la respuesta que Israel mencionó? Que iba a ser contundente. Claro. Pero si es muy contundente, ¿qué va a hacer Irán? Entonces, todo este juego, esta dialéctica de voluntades contrapuestas, finalmente nos tiene expectantes, porque podría haber o continuar la escalada o llegar a algún punto en que efectivamente los líderes o los gobernantes de los distintos estados decían bajar un poco esta escalada de la crisis. Esas son decisiones de carácter político más que militares. Bueno, tendremos que ver, esperemos que todo se calme de aquí a las próximas jornadas. Comandante Branko Versalovich, muchísimas gracias por explicarnos y por ayudarnos a entender también esta materia, que realmente es bien compleja, porque estamos mezclando guerras, misiles, teología, en fin, es bastante complejo lo que ocurre en Medio Oriente. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias a ti, Florencia. Hasta la próxima. Chao, chao.